Gracias, Señor, te pido que hoy, Señor, quiebres mi sabiduría para que no se interponga en la revelación de tu palabra. Dispón las mentes y los corazones de mis hermanos y que ellos puedan recibir este mensaje, Señor, para edificación de nuestras vidas. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ¿qué has dejado por seguir a Cristo Jesús? ¿Qué has dejado? ¿Han como pensado alguna vez en eso? ¿Sí? ¿Qué has dejado? ¿Sí? ¿O qué no has dejado? ¿Ah? Están las dos posibilidades, ¿cierto? En que dejamos, pero también en que aún no hemos dejado, ¿cierto? Entonces, es importante que pensemos en ello, que meditemos en ello, porque con todos los temas, y el pastor Sergio el jueves con la inducción que nos hizo, me llevaba a reflexionar sobre ello. ¿Cuál es el valor de nosotros como cristianos? ¿Por qué somos cristianos? ¿Y qué es ser un cristiano? ¿Cierto? Muchos en la calle nos van a evaluar. ¿Por qué? Por el hecho de ¿qué? De ser cristianos, ¿cierto? Uy, este es cristiano que va, es puro cuento. Y si él es cristiano, yo no quiero ser cristiano, ¿cierto? Nos van a evaluar inmediatamente. Y entonces el pastor Sergio me llevaba a esa reflexión. Y quiero que miremos muy bien el por qué es ser cristiano o por qué yo digo que soy cristiano. Y en Gálatas 2:20, qué pena, Dieguito, no te lo di. En Gálatas 2:20, Pablo nos da la respuesta. Amén. Dice: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Y entonces, ¿qué decía Pablo aquí? Una declaración con lo que le escribió a los Gálatas, ¿cierto? Y es que el cristianismo es ¿quién? Es Cristo. Amén. El cristianismo es Cristo. ¿Y Cristo es quién? Dios. Amén. El cristianismo es Cristo, y ser un cristiano es aquel que ha sido transformado por la vida de Cristo y por su obra, que esto es lo más importante, por su obra redentora en la cruz. Es tener una relación personal, es ser dirigidos por el Señor, y es una vida unida en fe, en amor y en obediencia. Amén. Y aquí Pablo lo decía, y quiero leerla en Reina Valera. Dice: estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora pensemos en algo. ¿Qué aún no has crucificado para hacerte uno solo con Cristo? ¿Qué no has crucificado aún? ¿Qué está suelto aún? Esos cabos sueltos son los que no nos van a permitir ser libres en nuestra vida cristiana. Amén. Entonces, aquí Pablo decía que él estaba unido, porque ya él no vivía, sino le dio paso a que Cristo tomase el control total de su vida.
Cristo tiene el control total de su vida. Un poco difícil, ¿sí o no? Porque aún todavía nuestra carne tiende a dominarnos. Y Primera de Pedro 4, 16, 17, dice, pero si alguien sufre por ser cristiano, ¿qué dice acá? Que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Y eso era lo que el pastor Sergio nos hablaba el jueves, o sea, sobre nuestra visión y misión. Pero ¿qué es lo que tenemos que ser? Esos transmisores vivos del Evangelio de Cristo. Hay mucha gente, aunque tú no lo creas, que necesitan, que están viviendo en aflicción, en dolor, en enfermedades, que lo han perdido todo, que perdieron su familia y que necesitan sentir el consuelo de Cristo. Amén. Y muchos los conocemos, pero aún no hemos hecho nada por ellos. Amén. Entonces, llevar, no avergonzarnos de llevar el nombre de Cristo. Y mira esto lo que dice el 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? Amén. Si a nosotros nos va a tocar vivir una parte bien compleja dentro del Evangelio, pensemos en aquellos que aún todavía no conocen del Señor, ¿qué les va a tocar? Y es que es increíble todo lo que a diario tú tienes que estar viendo de lo que está sucediendo en este mundo. Hay una iglesia creo que es Puerto Rico. La esposa del pastor se separó, pero se separó no para casarse con otro hombre o irse con otro hombre, sino con una mujer. Y lo más tenaz, una diaconisa, y lo más tremendo de todo eso es que las dos levantaron una iglesia que se llama Casa de Dios Libre. Entonces, esto es bien complicado, bien difícil, todo lo que se está viendo en este momento. La maldad, la idolatría. Y sobre todo, que a muchos cristianos les ha dado ahora sí el comezón de oído. Y es bíblico, ahí está escrito en la palabra del Señor. Entonces no nos dejemos engañar y haz lo que tienes que hacer. Por eso me parece interesante lo que vamos a seguir trabajando los días jueves, porque necesitamos el ser edificados. Amén. El ser edificados para poder llevar nuestro mensaje a otros. Y tengan en cuenta, iglesia, lo que el Señor nos dio. La palabra de la visión y la misión para nuestra iglesia. Es lo primero que tenemos que saber. Tú trabajas en una empresa y lo primero que tú hablas es que de tu producto, ¿no? Es que hay una empresa que trabajo. Tú hablas de tu iglesia y sobre qué tenemos que llevar el mensaje para edificar a otros, sobre lo que Dios puso en este lugar. Amén. Ser instruidos en la palabra del Señor. ¿Para qué? Para llevar el mensaje a otros. Amén. Esa es la misión. Ahora, si tu balance como cristiano es de pérdidas, te quiero decir algo, que la bendición nuestra no la definen las circunstancias, la bendición nuestra la define Dios. Amén. La bendición nuestra la define Dios.
Pensemos en las circunstancias que tuvo que pasar Daniel, ¿cierto? Él, a pesar de llegar al foso de los leones, en el horno, en fin, él nunca dejó de creer en el Señor, nunca dejó de negar al Señor. Al contrario, eso hizo que su fe aumentase, porque vio que estaba ante un Dios que era real y vivo. Amén. Lo mismo que pasó con Goliat. Dios lo preparó cuidando ovejas para después tener que enfrentar a ese Goliat. Pero ¿sabes qué? Él no lo hizo en sus fuerzas. Él fue ¿qué? A enfrentar al Goliat en el nombre del Señor Jesucristo. Y las situaciones difíciles de nuestra vida, a veces nos quedamos cortos en darnos alternativas y no pensar que si vamos en el nombre del Señor Jesucristo, habrá una situación difícil en la cual hay una apertura para poder realmente avanzar y salir adelante. José nunca perdió su fe. José nunca le reclamó al Señor por qué tenía que haber pasado por esas situaciones si él le huyó a la tentación. Sin embargo, llegó a una cárcel. Nunca perdió su fe y él entendió que en esos momentos difíciles Dios prosperaba todo lo que estaba en las manos de él. Amén. Y él avanzó hasta ser el gobernador de Egipto. Entonces, ¿cuáles son las circunstancias? Y yo quiero decirte en esta mañana que las circunstancias de la vida, de nuestra vida, no determinan quién eres tú. El quien determina quién eres tú es Dios. Amén. Tú puedes decir, pero es que todo lo que me pasa a mí, todo lo que está sucediendo, caigo en una, en otra. ¿Cuándo me voy a levantar? Las circunstancias siempre estarán al frente nuestro, ¿sí? De pronto te fue mal en los negocios, de pronto no era lo que tú querías, de pronto una relación de pareja te dañó, te maltrató, dañó tus emociones, dañó tu vida afectiva. Pero sin embargo, ¿qué sucede? Que la queja y el reclamo, ¿a quién se lo hacemos? ¿Y por qué le hacemos? Porque no queremos enfrentar problemas, queremos tener una vida cómoda y tranquila, ¿cierto? Pero los que nos metemos en líos somos nosotros, ¿sí? Hacemos lo que no tenemos que hacer. Y después, sí, arrepentidos, acudimos donde el Señor para que Él nos saque del enredo que nosotros hemos realizado, ¿cierto? Por eso la importancia del alfarero, porque todos le entregamos una vasija rota y despedazada al Señor. Pero Él con paciencia, ¿qué está haciendo? La está restaurando. Y duele. Ese proceso de restauración duele. Así es de que en algo que tenemos que pensar es que las circunstancias nunca están a la orden del día, pero nunca te van a definir quién eres tú. Es Dios quien va a hacer la obra en ti y Él va a hacerte una persona realmente importante a través de esa relación con Él. Va a sanar, va a liberar, va a curar, va a restaurar. Amén. Entonces así es de que suelta y deja lo que tienes que dejar y suelta lo que tienes que soltar. Amén. Estás aferrado de pronto a algo que no viene del Señor, pero que eso a lo cual tú estás aferrado es lo que en un momento te hace sentir bien.
¿Sabes qué? Tenemos que hacer un balance y ya más adelante lo vamos a ver. Un estado de pérdidas y ganancias hasta el día de hoy en nuestra vida. Amén. ¿Sí lo hemos hecho? Si todo lo que queremos son ganancias, que vamos a mirar pérdidas, ¿sí o no? Tenemos que hacerlo, es importante, ¿verdad que sí, iglesia? Ahora Él quiere glorificarse en medio de la crisis, en medio de las situaciones difíciles. El Señor quiere glorificarse. Amén. Y David era un hombre que pasó por situaciones bien complicadas, bien difíciles, pero él la tenía clara en su relación con el Señor. Vamos al Salmo 40, 1:3, tampoco te lo di, Dieguito. Salmo 40 del 1 al 3. Dice en Reina Valera, pero no lo voy a leer, en Reina Valera, él inicia diciendo: pacientemente esperé a Jehová. En la Nueva Versión dice: puse en él toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. ¿Qué hizo? Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Así es de que tú estás sobre una roca, sobre esta iglesia que es roca fuerte. Por algo Dios nos dio ese nombre. Amén. Y puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo. ¿Y qué hicieron? Pusieron su confianza en el Señor. ¿Sí? Qué hermoso cuando Él dice: pacientemente esperé a Jehová y Él inclinó su oído hacia mí. Y es, iglesia, lo que tenemos que hacer. Claro, hay momentos que nos agobian, hay momentos en que genera un grado de estrés muy grande, en que realmente nos desubicamos espiritualmente. Pero necesitamos tener esa espera, porque a todos nos sucede. Nosotros como familia hemos tenido que pasar luchas, briegas, no crean, momentos difíciles, y creo que a todos. El equipo de trabajo que está ministrando a otros también tienen que pasar muchas batallas, muchas luchas, muchas dificultades. Pero ¿sabes qué? Al final de todo esto, después de todo lo que sucedió con David, él dijo: pacientemente esperé en el Señor. Pacientemente llegará el tiempo del Señor a nuestras vidas, que es perfecto para romper y llevar y quebrar todo lo imperfecto de nuestras vidas. Amén. Entonces, iglesia, la pregunta es: ¿qué has dejado por seguir y vivir para el Señor? ¿Has hecho algo por ello? Preguntaría. ¿Has hecho algo? Hay personas que nos juzgan porque pedimos una oración. Yaquisita, ¿será que Familia Rojas puedes orar por esta necesidad? Entonces ya nos van a ver con unos faltantes tremendos, aunque nosotros tenemos la responsabilidad como cristianos de orar, de interceder, de clamar, porque el Señor nos va a oír. ¿Qué hizo acá? Inclinó su oído al clamor, a la petición y a la oración de David. Así de que no deleguemos lo que te corresponde a ti. Amén. Uy, ahí sí el amén sí nos gusta. Amén, iglesia. Amén. Y entonces vamos a Filipenses 3, del 3 al 11, y lo vamos a leer en la versión del lenguaje actual, que me pareció muy hermosa.
Filipenses 3, del 3 al 11. Filipenses 3, del 3 al 11. Bueno, si quieres, bueno, gracias. Dice, los verdaderos circuncidados somos nosotros, los que guiados por el Espíritu adoramos a Dios y estamos orgullosos de pertenecer a Jesucristo. Nosotros no creemos que podamos hacer nada para salvarnos. Si la salvación dependiera de la circuncisión, ahora sí le estaba dando la interpretación que tenía que darle a la ley. Amén. Cuando él fue favoreciendo la ley. Y podría sentirme más orgulloso que cualquiera. Me circuncidaron a los 8 días de nacido. Pertenezco a la nación de Israel y soy de la tribu de Benjamín. Soy más hebreo que muchos hebreos. En cuanto a cumplir la ley, pertenecía al grupo de los fariseos. No de los judíos, sino de ¿qué? De los fariseos, que estaban en un nivel mucho más por encima de los judíos. Tanto me preocupaba por cumplir la ley que perseguía a los miembros de la iglesia. Nadie puede culparme de no haber cumplido la ley. Pero gracias a lo que Cristo hizo por mí, ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor. Todo eso lo he dejado a un lado y lo considero basura con tal de llegar a conocer bien a Cristo. Pues no hay mejor conocimiento y quiero que Dios me acepte, no por haber obedecido la ley, sino por confiar en Cristo, pues así es como Dios quiere aceptarnos. Por eso lo único que deseo es conocer a Cristo, es decir, sentir el poder de su resurrección, sufrir como Él sufrió y aún morir como Él murió. Y espero que Dios me conceda resucitar de los muertos. Tremendo, ¿no? Tremendo. Mira todo lo que Pablo, después de haber sido llamado por el Señor, mira cómo él cambia por completo su posición, su manera de pensar y su visión. Amén. Pero él aquí hace una presentación de quién era. Pablo venía de una región y venía de una familia acomodada. Rica, no lo sé, pero sí acomodada, tenían recursos. Y por esos recursos de su familia, siendo muy joven, lo envían a Jerusalén, ¿cierto? A que él se siguiera preparando en la escuela más famosa que había, que era la de Gamaliel. Entonces, pero mira que él hace una presentación de lo que él fue, ¿cierto? Él allí preparándose con Gamaliel, él tenía también la nacionalidad romana, ¿cierto? Fuera de eso, este hombre fue preparado tremendamente allí, fue formado teológica, filosófica, jurídica y financieramente, además de hablar 4 idiomas, el griego, el latín, el arameo y el hebreo. O sea que era un hombre muy preparado, era un hombre muy admirado, era un hombre muy respetado y pues para él eso era ¿qué? Una ganancia, una utilidad. Pero además, ¿qué pasa? Que él hace el énfasis de que viene de la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín era una tribu, Benjamín era hijo de Jacob, ¿cierto? El consentido de Jacob. Y
allí Pablo habla de esta tribu porque era de la de mayor prestigio en Israel. Y es allí donde él la menciona porque realmente él quería que fuese reconocido realmente de quién era él. Persiguió a los cristianos por defender la ley porque él pensaba que los cristianos eran una secta y por eso los atacó. Por eso él estuvo en contra de los principios y de los valores cristianos y cumplidor, como vemos, fue un cumplidor de la ley al pie de la letra. Además, él habla de que fue circuncidado a los 8 días, que este era un mandato del Señor que le dio a Abraham, de que todo varón a los 8 días de nacido fuese que circuncidado, y él habla que él la cumplió. Amén. Yo fui circuncidado a los 8, o sea, no hay tema que vaya en contra mía, porque todo lo he hecho. Amén. Todo lo he hecho, ¿cierto? Y entonces, en ese credencial de este hombre, ¿cierto? Él se sintió con mucho prestigio y además fue miembro del Sanedrín. Amén. Fue miembro. En la historia yo estuve como mirando la historia de Pablo, de los libros que escribió Swindoll, y la verdad no vi y no habla de que haya sido un hombre que se haya casado. Él fabricaba, su familia eran fabricantes de carpas y él siguió esa secuencia para ganarse su dinero, ¿no es cierto? Y mira lo que dice Hechos 1 al 3. Hechos, no ochos. Ahí sí quedamos Hechos. 8 del 1 al 3. Hechos, por eso 8 del 1 al 3, pero ¿qué les pasa? Me quieren confundir ustedes en la mañana, pero no lo voy a permitir. Y dice acá, y Saulo estaba allí aprobando, Hechos 8 del 1 al 3, ¿sí o no? Y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, ¿qué hacía? Causaba estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres. ¿Y qué hacía? Y los metía a las cárceles. Pero hay algo bien interesante y vamos al versículo 7 y 8 de Filipenses 3. Filipenses 7, 8. Filipenses 3, 7, 8. Pero gracias a lo que Cristo hizo por mí, ahora pienso que ¿qué? Que no vale la pena lo que antes consideré de valor, lo que él consideraba como ganancia, ahora ¿qué? Lo estaba considerando como pérdida. Amén. Pero gracias a lo que Cristo hizo por mí, ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor. Y el 8. Todo eso lo he dejado a un lado y lo considero basura. ¿Lo considera qué? Basura. Y en la nueva versión internacional, en el 3, 7, 8, dice que todo lo tengo por estiércol. Amén. ¿Con tal de qué? De llegar a conocer bien a Cristo. Él dice, pero
me ufanaba de algo que realmente no tenía un reconocimiento, tenía un reconocimiento ante los ojos de los hombres, mas no delante del Señor. Amén. Y a veces nosotros queremos reconocer a Dios con cosas que no le agradan, que no hemos dejado, que no hemos soltado, pero queremos agradar a Dios y con Dios no se juega. Conocer bien a Cristo, pues no hay mejor conocimiento y quiero que Dios me acepte, no por haber obedecido la ley, sino por confiar en Cristo, pues así es como Dios quiere aceptarnos. Amén. Y en Reina Valera, voy a leerlo, pero cuántas cosas, el 7 y el 8, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Yo creo que vale la pena darle alabanza al Señor. Vale la pena darle alabanza al Señor. Y Pablo pensaba que todo esto tenía un valor. Él quería de una o de otra manera ser admirado, ser reconocido, ¿cierto? Y todo esto que era ganancia para él, lo llevó a su balance de estado de pérdidas y ganancias, pero lo dio como una ¿qué? ¿Cómo lo dio? ¿Como ganancia? Como una pérdida. Y entonces, lo que Cristo hoy ha hecho en cada uno de nosotros, debemos de reconocer que hay muchas cosas que aún tenemos que entregar, que son basura en nuestras vidas y que no nos impiden caminar como tenemos que hacerlo para el Señor. Amén. Solo tú ahí piensas, ¿qué consideras tú hoy que aún todavía sigue siendo ganancia en tu vida, pero que hay que entregarlas, quebrarlas, dejarlas a un lado para vivir plenamente en Cristo? Aún todavía nosotros seguimos muy de la mano del mundo, muy de la mano del mundo, porque ahora todo se nos está dando a un acceso mucho más rápido y creemos que nos convertimos en funcionales y es al contrario, infuncionales para el reino. Amén. Y todo lo que hoy se ve, todo, no es otra cosa que nos lleve a cada uno de nosotros a que pensemos que si no vivimos en esa libertad con que Cristo nos hizo libres, si no pensamos en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz al dar su vida por nosotros, si no pensamos que esa sangre preciosa derramada allí en la cruz nos limpió de todos nuestros pecados, no tiene ningún valor el que tú digas que eres cristiano. Amén. No hay valor, hermanos. Por eso hoy mira, ¿qué crees tú que es tu ganancia, pero que tienes que soltarla? Amén. Y felicito a los que han soltado, a los que han entregado, a pesar de las crisis que esto les ha ocasionado. Y termino con esta reflexión. Lo primero es que todas nuestras obras, comparadas con la obra de Cristo en la cruz, ¿son qué? Basura. Basura. ¿Y sabes por qué?
porque el hombre hoy está lleno de sí mismo, el hombre está lleno de egoísmo, de soberbia, de orgullo, de vanagloria, de autosuficiencia. Y entonces no hay lugar para Dios. Amén. No hay lugar para Dios, iglesia. Pensemos en eso. Lo segundo es que Pablo entendió que sus propios logros eran más un obstáculo que una ayuda para relacionarse con Dios. Amén. ¿Queremos seguir viviendo con el mundo? Muchos, pero queremos seguir viviendo las alternativas del mundo, pero queremos seguir llevando una vida espiritual. ¿Eso está mal? No, tienes que dejar, simplemente tienes que soltar, porque esas cosas no le agradan al Señor. Y el proceso va a ser mucho más lento, porque Dios tiene que trabajar, sanar, liberar, restaurar. Amén. Lo tercero es que basta con el tener un verdadero encuentro con el Señor para que tu vida cambie por completo. Declarar como Pablo que todo lo que creímos que era una ganancia, ahora en el conocimiento y en el amor de Dios tenemos que contarlo como pérdida para ganarnos el amor y el favor del Señor. Amén. Y por último, en tu lista, no sé si tú tengas cosas más grandes que las de Pablo, no lo sé, o tengas menos que Pablo y te diga, pero eso es mínimo. El pastor exageró. Son cositas pequeñas. Pero la palabra te dice que las pequeñas zorras son las que dañan los grandes viñedos. Y un poco de levadura leuda toda la masa. Amén. Entonces, no sé si esa lista sea más grande o sea más pequeña. Pero sí lo que quiero decirte en esta mañana, iglesia, es que en tu lista, si no está la obra redentora de Cristo en la luz, en la cruz, es una lista incompleta. Amén. Si la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz no está en tu lista, es una lista incompleta. Yo no sé hoy si tomas la decisión de soltar, de entregar y decirle al Señor, sí, Señor, estaba aferrado a ciertas cosas que realmente me estaban causando daño, que traían de pronto un beneficio, entre comillas, un placer, un bienestar a mi vida, pero que realmente no era lo que a ti te agradaba, que tenía que dejarlo, que tenía que soltarlo. ¿Cuántas veces tú te has presentado a trabajos con tu hoja de vida y colocas ¿qué? Lo mejor. Ahí tengo que impactar. Pablo presentó sus credenciales, ¿cierto? Diciendo, yo lo hice todo, yo estuve bajo la ley, yo era un hombre importante. Pero en el momento en que el Señor toca su vida, todo lo deja. Y lo fuerte es que todo, Él lo llama como estiércol, como basura, como nada, con tal de agradar al Señor. ¿Qué tienes que soltar, iglesia? ¿Qué tienes? De pronto estás viviendo temas que tú
que tú los estás ajustando a una verdad que es un engaño en tu vida. No sé hoy tú qué estás viviendo laboralmente con tus amigos, relacionándote con las demás personas, tu relación familiar. ¿Sí? Si posiblemente tú no has querido actuar en tu propia justicia y no en la justicia de Cristo, si has querido hacer las cosas a tu manera. Y somos ágiles y rápidos. A veces cuando fracasamos, el decir, pero yo oré por eso, yo le pedí al Señor. No sé qué pasó ahí. Pues lo único que pasó es que tú le oraste, qué bueno, lo felicito, pero no esperaste la respuesta de Él. Y hoy, realmente, para soltar, para dejar, tienes que esperar a partir de hoy muchas respuestas que tú y yo necesitamos de parte del Señor. Porque no somos perfectos. Mamás, perdónenme por este sermón, porque están diciendo, no, yo pensaba otra cosa, que iba a hablar de la mujer, de la mamá. No, mire cómo nos dejó. Bueno, pasar el trago amargo con el ponqué. Pero perdónenme, es la palabra de Dios, hay que predicarla. A todo tiempo o destiempo hay que hacerlo. Sin dejar de decir que las amamos, que ustedes son muy importantes para nosotros y que realmente también ustedes como madres tienen que soltar muchas cosas a las cuales están aferrados. Hijos rebeldes, hijos en las drogas, esposos maltratantes y aún seguimos aferrados a ellos. Hay que soltar, hay que soltar, hay que soltar.